Saludos, buenas tardes, gracias por la sintonía con el espacio Algo Más que Vivir, que se transmite a través de BTV, Canal 32, cada sábado a partir de las 5 de la tarde. Roberto Díaz, quien tiene el grato honor, el placer de saludarles y de compartir con todos ustedes este espacio, que es un espacio de orientación, de motivación, que cada sábado trae interesantes invitados. Y hoy no será la excepción, tendremos también a un interesante invitado con nosotros, una interesante entrevista. Pero acabamos de pasar por una semana muy lúgubre, una semana de gran pesar, de gran dolor, de enlutecimiento a la República Dominicana tras la tragedia ocurrida en un centro de diversión en el Distrito Nacional, conocido como el Jet Set, un centro de diversión que por más de 45 años estuvo brindando alegría a muchos que cada semana se daban cita a ese lugar. Sin embargo, en ese mismo lugar también recibimos el impacto de la tristeza, del dolor, del llanto, de este enlutecimiento a nivel nacional. Se decretaron 3 días de duelo nacional tras esta tragedia, de mucho pesar, de mucho dolor. Las escenas que se ha vivido en ese lugar desde el momento, desde aquella madrugada del martes 8, señores. Esto de verdad que ha sumido a la sociedad dominicana en el llanto y el dolor, que viene precisamente de un lugar donde se brindó mucha alegría, muchos bailes y muchas fiestas, que de hecho lo ocurrido fue en medio de un baile, de alegría, de gozo, de fiesta, en un ambiente muy colorido. Y esa madrugada sucedió lo inesperado, lo inesperado. Cantidades de personas fallecidas, cantidades de personas heridas, familias esperando respuestas de sus seres queridos que se habían dado cita a ese lugar. Hoy escuchamos muchas historias de aquellos que de un modo milagroso pudieron salvar sus vidas. Personas que de hecho habían hecho reservaciones en aquel lugar, pero que por alguna razón no asistieron. Se cuenta la historia de una joven que salió de hecho a tomar una llamada y antes de que ella regresara había sucedido ya esta funesta situación, esta tragedia que se vivió en el Jet Set. Decía, de camino al espacio, hay unas 3 preguntas o 4 preguntas y solo una tiene respuestas. Y son preguntas de análisis, de investigación, pero que aquí, por lo más que se quiera analizar, que se pretenda obtener respuestas, a veces las respuestas que se puedan obtener de una manera filosófica parecerían hasta absurdas. Sí, así como usted lo escucha. Las respuestas que se pueden obtener de las siguientes preguntas que compartiré con ustedes, las respuestas que se puedan encontrar parecerían hasta absurdas. El hecho es real, en algún momento va a suceder, en algún momento va a ocurrir, en cualquier momento puede pasar, y el hecho es la muerte.
todo el que nace sabe que en algún momento va a morir. Todo el ser viviente tiene bien claro que en algún momento va a fallecer, se va a extinguir el suspiro que usted y yo tenemos. ¿Cuáles son las demás preguntas que no tienen respuestas? Dije el hecho, ¿verdad? Cuando hablo del hecho, hablo del qué. Y estoy hablando de algo que a nadie le gusta hablar realmente, que es la muerte, que forma parte de la vida, de lo que la Madre Teresa de Calcuta decía que es el misterio más grande. Este es el hecho, el qué, la muerte. Ahora bien, lo que no sabemos es cuándo, ni el cómo, ni el dónde. Nadie tiene con certeza la manera, el modo que va a morir. ¿En qué momento va a morir? Ni dónde va a morir. Lo único que el soberano nos ha dicho, nos ha dejado saber, lo único que la misma vida nos ha puesto con certeza es que vamos a morir. En algún momento, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde. La realidad es que en algún momento vamos a partir. Y es duro para cualquier ser humano ver partir a un ser querido o pensar que en algún momento va a partir. ¿Por qué pensar, aún el pensarlo, nos duele, nos pesa? Es que sabemos que ya no estaremos con nuestros seres queridos aquí en la tierra. Y aquellos que lo pierden por igual, que entienden y saben que ya este ser querido, esta persona no va a estar con él. No va a estar quizás para aconsejarlo, no va a estar para sonreír, no va a estar para cruzar los momentos adversos o atravesar los momentos adversos de la vida al lado de esta persona. No va a estar para compartir las alegrías, las tristezas. Imagínese usted si cuando un ser querido tiene que hasta viajar, usted lo despide del aeropuerto a veces hasta con llanto, con lágrimas. Imagínese usted que ya será algo eterno, algo que va a un lugar desconocido, un lugar que no sabemos a qué abstenernos, qué esperar. Esa es la vida. Por eso le hablaba y le decía que cualquier respuesta a estas tres preguntas que parecerían o pueden parecer absurdas, completamente. La que realmente, y sin el quizás, no es absurda, es que está certificado, está sellado, de que todo ser viviente en algún momento va a morir. Va a morir. La incertidumbre está en el cómo, cuándo y dónde. Para esto no hay respuesta. Porque puede ser usted acostado en su cama, yendo de camino, en un vuelo, alguna enfermedad. La ausencia o la extinción del suspiro de los seres vivientes lo respeto mucho, por no llamarlo por el nombre que todos conocemos, muerte. Lo respeto mucho. Pero en una ocasión decía que la muerte, cuando llegue el momento, se inventará cualquier excusa o pondrá cualquier excusa válida para llevárselo a usted o para llevarme a mí.
cualquier excusa. Ustedes han escuchado a la gente decir qué muerte más pendeja por la manera en que algunas personas mueren. Bueno, dicen algunos, le llegó su momento y si algo está para ti, aunque te quites, pues te llega. Y hay personas que a veces hacen hasta algunos chistes, ¿verdad? Con esto de la muerte. Yo la muerte la respeto. Sí, así como usted lo escucha. Hay muertes trágicas, hay muertes que se van dando de manera lenta, pero de todas maneras es la muerte. Es la muerte. Y reitero, de donde partí con este comentario, hay 3 de estas 4 preguntas que cualquier respuesta parecería absurda. Pausamos, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. La Cámara de Diputados aprobó un número de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Huesín Chávez. En otro orden, realizó una charla Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es.
existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, luego de compartir una reflexión con ustedes y como decía, y ya lo decía, ¿verdad?, Albert Camus en El absurdo, que la vida pues puede parecer ser un absurdo, pero la vida es lo mejor que nosotros tenemos. En esta situación yo creo que a propósito del decreto de 3 días de duelo nacional, un duelo es una pérdida. Hay corrientes que entienden que el duelo se vive por etapas, hay otras corrientes de tanatología que entienden que no, porque cada quien va a enfrentar la situación conforme a su capacidad de inteligencia emocional y personalidad. Pero hay algo que sea por etapa o no, lo va a vivir el ser humano. Y es la parte de la negación, la no aceptación inmediata de esta realidad, de haber perdido. Recuerden que dije que un duelo es una pérdida. Y con esta tragedia, el que no perdió a un familiar, perdió a un amigo. Y ya yo lo decía, me sorprendió cuando mi hija me escribió, me dijo, padre, tenía que ir a darle el pésame a una amiguita porque perdió a 2 tíos ahí en esta tragedia. Y los compañeritos de la escuela y todo lo demás, que se solidarizan con compañeros que perdieron sus padres, perdieron tíos, perdieron primos, perdieron hermanos. Entonces, esa parte de este duelo que está viviendo la República Dominicana, de hecho, donde murieron personalidades, murió un gran artista nuestro, un gran merenguero, muy querido, muy carismático, un individuo muy amado por la sociedad dominicana, que brindó durante muchos años alegría a muchas personas y hoy el pueblo llora por él. Es el merenguero Ruby Pérez. Deportistas murieron ahí, ejecutivos de bancos, médicos, vi a una pediatra en la lista de los fallecidos. Es un gran dolor. El pueblo está sumido en este duelo y sí, hay personas que todavía creen que esto es un sueño, que es una pesadilla. Muchos desean que esto sea una pesadilla en el que ya ellos desean despertar. Hay personas que esto le ha afectado de tal modo que le ha quitado el sueño. Personas que entran en un trastorno de sueño. Personas que van a vivir lo que son los trastornos o el trastorno post-trauma. Y hay personas que pueden llegar a un trastorno crónico, un trastorno, ¿verdad?, muy crónico después de este evento, de esto que nosotros terminamos de ver. Pero la parte del duelo, como bien decía en principio, ley de la vida, uno no quisiera ver situaciones como estas. Y hay personas que van más allá y se hacen la pregunta que si hubiese existido un poquito, o hubiesen tenido un poquitito más de prudencia, si eso
pudo haberse evitado. No más que preguntas, ¿verdad? Porque ya el suceso ya lo vivimos. Pero son preguntas. Si la prudencia puede ayudarnos a perdurar un poquito más de tiempo, si puede ayudarnos a tener una muerte menos traumática, la parte de la prudencia, de conducirnos con prudencia. Son preguntas que a veces uno se hace y, como dije, ante situaciones como estas, señores, cualquier respuesta a ciertas preguntas podría parecer absurda. Podría parecer de verdad algo absurdo. Pero a veces las personas, a propósito de la prudencia, no tienen ni siquiera prudencia al hablar, porque usted ha escuchado de todo también en torno a esta tragedia. Lo hemos escuchado hoy en día que se vive en la sociedad de like, que no importa lo que yo diga, lo que quiero es conseguir seguidores. Cuidadito con esto. Miren, en otro orden, señores, ya a partir de la próxima semana es Semana Santa. Creo que ya el domingo se conoce como Domingo de Ramos, que hace alusión a cuando Jesús entraba por la ciudad, que el pueblo cantaba Hosanna, Hosanna al Hijo de David, y lo homenajeaban poniendo ramas precisamente por donde iba a pasar el pollino del burro. O sea, era un animalito que quizás podía estar todavía indómito, que no estaba domado. Pero si damos unos pasos para atrás, ahí hay una gran enseñanza. Antes de ir a ese lugar, Jesús le había dicho a sus discípulos, vayan, en tal sitio hay un pollino de un asno amarrado, tráiganmelo. Si el dueño le preguntare, díganle que el maestro lo necesita. Y si le vuelve a preguntar, díganle que yo lo devolveré. Porque hay gente que coge prestado y no devuelve. Ahí Jesús le estaba dando, de hecho, una enseñanza a sus discípulos. Primero, identificar que tenía una necesidad. Segundo, que él iba a devolver el objeto o el animal que había tomado prestado. Tercero, entrar por la ciudad donde muchos cantaban Hosanna. Y luego, dentro de este grupo, muchos también de lo que cantaban y le homenajeaban, diciéndole Hosanna, Hosanna, fueron los que le dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Unos cuantos días después. A veces hay que cuidarse un poco de las adulaciones, tenerse mucho cuidado con las adulaciones. Y ya pues los días siguientes, ustedes saben todo lo que sucedió con Jesús hasta llegar a la cruz. Hasta llegar a la cruz. Fue un gran proceso, un largo camino hacia el Gólgota. Y todo este trayecto, quizás en algún programa podamos nosotros tratarlo más detallado, pero toda la vida de Jesús es de gran enseñanza, punto por punto. Pero esos días finales de la vida de Jesús, creo que están las más grandes enseñanzas. Si nos detenemos a analizarlo de manera pausada y cautelosa, porque 72 horas después de Judas traicionarlo, señores, resucitó. Pero recuerden que Judas estuvo también en la cena, en la última cena del Maestro, y aparentemente era uno de los que más cerca estaba de Jesús.
De hecho, se decía que era el hombre de confianza porque era el tesorero y usted los recursos no lo pone en manos de cualquiera. Lo que significa que puede ser que quien esté más cerca de usted sea quien le haga la peor traición. Entre muchas cosas que podemos nosotros aprender de Jesús en las horas finales, en los días finales, aún en la cruz, el Maestro estaba instruyendo, estaba enseñando. Pero no pensaba hacer este comentario tan extenso de la vida de Jesucristo, sino que deseo hacerle el llamado al director del Intran y a todo lo que tengan que ver con el tránsito. Aprovechen este tiempo. Si ustedes quieren que se reduzcan los accidentes de tránsito, regulen las motocicletas durante los 3 días, a partir del jueves a las 6 de la tarde, si es posible hasta el domingo de resurrección. O póngalo usted, sí, sería a partir del jueves, después de las 6 de la tarde, hasta el domingo de resurrección. Si realmente queremos ver una reducción en los accidentes de tránsito. Quizás algunos entiendan que esto es imposible. Déjeme decirle que cada año sale una resolución para que los vehículos pesados solo circulen después de ciertas horas o a partir de ciertas horas. Y creo que a partir del jueves a las 6 de la tarde, los vehículos pesados no vuelven a transitar, al menos estos vehículos que llevan combustible, alimentos, medicamentos, eso sí, porque es una resolución, no es una prohibición en total de estos vehículos pesados que tienen más necesidad de transitar que las benditas motocicletas que tantas tragedias y luto también han traído a las familias dominicanas. Hacemos una pausa, regreso, pues estaré presentando ya la entrevista de esta tarde. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente
hecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me firmaron, mamá! Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir, siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la sintonía, por acompañarnos cada sábado a través de este espacio. Recuerden que siempre tenemos invitados que nos traen interesantísimas orientaciones. Les decía al inicio del espacio que atravesamos por una semana muy lúgubre, una semana muy trágica, muy triste, con mucho pesar después de tantas pérdidas que tuvimos en un solo lugar, la tragedia del jet set. Una tragedia que va a marcar por mucho tiempo. Es más, esta tragedia no se va a olvidar en la República Dominicana. Será inolvidable. Pero en este punto del programa, antes de pasar con nuestra entrevista, reconocer la labor de las autoridades, señores. Tanto el COE, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los héroes sin capa, señores, que tanto nosotros criticamos, que están mal pagados, son muchos de ellos, tan criticados. Los médicos, una vez más, los médicos estando en la primera línea, mostrando su vocación, su humanidad de salvar vidas, sin poner peros. Muchos extendieron su horario de trabajo. Muchos, de hecho, ni siquiera estaban en servicio y volvieron al servicio para poder aportar, para que si de ello dependiera, que cualquier vida fuera salvada. Mi respeto, mi admiración a todos los socorristas, a la gente del 911, a la gente de la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al Servicio Nacional de Salud, a la Dirección Metropolitana de Salud, que en coordinación hicieron excelente labor, hicieron excelente trabajo. Mi respeto, mi admiración para ellos. Y nos sentimos orgullosos del país que tenemos. Un país de gente solidaria, un país muy humanista, un país que sabe ser empático con el que atraviesa por el dolor. En situaciones de tragedia dejamos de lado cualquier diferencia que pueda existir y todos nos unimos como un solo hombre a hacerle frente a cualquier adversidad. Esto es la República Dominicana. Les dejo con esta interesante entrevista a todos ustedes, que sea de orientación para todos ustedes que están ahí en la sintonía con nosotros, como siempre, en el espacio Algo Más que Vivir. Nos acompaña un joven, en todo el sentido de la palabra en esta ocasión, el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo nuestro de la casa. Buenas tardes, doctor Ledesma, bienvenido una vez más al espacio, a su espacio Algo Más que Vivir. Muchas gracias, Roberto, por siempre tenerme aquí. Sí, estaba ahí hablando y conversando con la doctora Priscila, mi amiga. Una estrella, una estrella. Superestrella, así es. Doctor, nos compete el tema de cánceres urológicos. Cuando vi el tema, digo, wow, ¿cuántos tipos de cánceres urológicos existen? Así es, hay muchos cánceres y aprovechando de que estaban hablando del cáncer más frecuente en el ser humano, que es el cáncer de piel, cuando hablamos de urología, la mayoría de la gente, cuando hablan de cáncer,
piensa en cáncer de próstata, pero Sí. este es el más frecuente, pero hay otros cánceres también, como por ejemplo el segundo cáncer más frecuente en el mundo de la urología es el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es un cáncer que ocurre en la mayoría de las ocasiones en el epitelio que está dentro de la vejiga y típicamente son en el 85% de ellos superficiales, es decir, que si nosotros lo detectamos en un momento temprano podríamos curarlos. Este cáncer, que si no ha infiltrado la capa muscular, por eso se le llama superficial, uno endoscópicamente pudiera identificarlo, resecarlo con la biopsia y diagnosticarlo. Pero ¿cuáles son las señales que se pueden obtener de este tipo de cáncer que usted llama de hecho superficial? Sí. Y quizás al ser tan superficial la gente ni le presta atención. Casi no se pueden dar cuenta a menos que ocurra el signo cardinal, que es la hematuria, ya sea macroscópica, que se puede ver orinar rojo, o microscópica, que es a través de un urianálisis microscópico. La hematuria es sangre en la orina. Sangre en la orina, correctamente. Entonces, cuando nosotros tenemos las células de la sangre en la orina, esto no es normal. Y el tumor que con mayor frecuencia lo va a ocasionar es el cáncer de vejiga. Pero a propósito de lo que dices de la hematuria, ¿cada cuánto tiempo, cada qué tiempo debería uno por lo menos realizarse un estudio de la orina? Porque no solo es la hematuria. No solamente eso. Bueno, la causa más frecuente de consulta de manera global, en medicina general o de alguna especialización que tenga que ver con urología, son las infecciones de orina. Sí. Y en el examen de orina es que la detectamos. Entonces, O sea, casi siempre por accidente. No, porque muchas veces los pacientes vienen con una manifestación que van a la emergencia y típicamente le vamos a hacer un hemograma y un examen de orina. Pero aquel paciente que tal vez no tiene una manifestación, podríamos nosotros detectar una infección de orina que está asintomática. Ahora, si hay ardor, disuria al orinar, inmediatamente hay que descartar o confirmar este diagnóstico y es con un examen de orina, como tú mencionabas. Si hay ardor, ¿qué otras señales podríamos nosotros o podrían dar muestra de que algo anda mal, ya sea un cáncer de próstata o de vejiga? La frecuencia urinaria, cuando nosotros vamos muchas veces a orinar, más de lo normal, y síntomas irritativos como son el tenesmo, la sensación de querer orinar, pero entonces no sale orina, todos estos síntomas tienen que ver y se asocian mucho a lo que son las infecciones del tracto urinario, que también van a aparecer en los hombres cuando hay trastornos prostáticos. Uno no puede orinar bien, se almacena la orina, dura más del tiempo que debería durar y ocurre la infección. Pero ¿y aquellas personas que suelen retener mucho la orina, doctor? Esto es una mala práctica, nosotros no lo recomendamos y con el tiempo y con la edad, los que tienen esta práctica, pues entonces van a ver descompensar la vejiga de una de sus funciones, que es eficientizar ese vaciado total que debería ocurrir cada vez que uno orina y entonces se queda esa sensación de que hay un vaciado incompleto y que tiene que ir más veces para terminar de descargarlo. Tengo unas 3 preguntas, pero hay una que es como siempre se dice en las universidades, es como de regla que usted tiene que hacer esta pregunta para que vengan la otra. ¿Cuál es la función real de la vejiga? La vejiga tiene 2 funciones. Vamos a ver. En el reposo, ella va a estar almacenando la orina sin que te despierte ese deseo voluntarioso de tener que dejar de hacer lo que estás haciendo y pararte a orinar. Es decir, la Pero vejiga... al menos que haya una afección. Correcto, la vejiga está supuesta a almacenar la orina sin que haya una irritabilidad. Entonces, después que ya está a mediana capacidad, uno siente que ya no puede aguantar más y es el momento en el cual el cuerpo, el organismo, la vejiga te dice, ve al baño, ya no podemos retrasarlo más. Ok, esa es una de las funciones. La función de almacenamiento y la segunda que es la de vaciamiento. Ok, entonces, doctor, siempre me gusta hacer esta pregunta cuando conversamos de estos temas. ¿Eso es mito o realidad de que si un hombre está orinando y se moja la punta de los zapatos, debería irse a chequear? Bueno, debería ir a chequearse si esa no es la forma en la que ha orinado toda la vida. De mojarse la punta de los zapatos. Pero, claro, y eso no se considera normal. Sin embargo, hay personas que tienen un chorro débil, que toda la vida orinaron así. Ya se descartó que haya alguna patología. Pero si usted tenía un chorro en el cual usted escribía su nombre con el chorro urinario, Roberto Díaz, y ahora como que no puede ni siquiera... Un chorrito. Un chorrito. Entonces... debería ir con mayor premura a chequearse. Cuando la orina sale en cruces,
también se dice que es una mala señal. Cualquier ¿Mito o realidad? Cualquier irregularidad del chorro, que no es como típicamente venía haciendo, es algo que debería preocuparlo y llevarlo a evaluarse. Pero usted dice si alguna irregularidad. Casi nunca uno le presta atención a cómo uno orina, doctor. Y la realidad es que mucha gente le presta atención al punto de que cuando las personas ven que hay un chorro bífido que se bifurca, esto es un motivo de consulta casi seguro. Doctor, mire, yo ahora tengo 2 chorros, ¿qué es lo que pasa? Tengo 2 conductos. Y muchas veces es que ocurre ese trastorno del chorro porque tal vez ya no hay tanta capacidad para propulsar la orina como anteriormente, quizás por algunos mecanismos descompensativos, como el ejemplo del agrandamiento prostático. Se habla del cáncer de testículos, doctor. Sí, el cáncer de testículo es el cáncer de origen urológico que va a ocurrir con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes. Sí, va a ocurrir por debajo de los 40 años, típicamente por algún tipo de anomalía en los testículos, y esto genera este tipo de crecimiento anómalo, descontrolado de las células del testículo. Pero perdona, ¿la anomalía congénita o no? No, no necesariamente. Hay una condición congénita que podría hacer que sea muchísimo más frecuente que se desarrollen los tumores testiculares, como es la criptorquidia. Estos testículos que no descienden, se mantienen por mucho tiempo en la cavidad abdominal o en la región inguinal. Este efecto de calurosidad permanente por un tiempo hace que ocurran unos cambios en los testículos que pudieran dar al traste en 10 veces a 20 veces más frecuente un desarrollo de tumor testicular. Doctor, yo he dicho que las mujeres se tocan los senos, los hombres deberían tocarse sus testículos para ver si, las mujeres para ver si hay algún bultito, ¿verdad? Correcto. Entonces los hombres deberían hacer lo propio, pero en este caso... Uno tiene que conocer sus estructuras. Muchísimas veces tenemos pacientes que van a nuestro consultorio pensando que tienen alguna pelotita, algún bultito, y es que se descubren algunas estructuras que son normales. Pero esto está bien, porque ya que tú sabes cuáles son esas estructuras, detrás del testículo hay un órgano que se llama el epidídimo, que es donde se almacenan los espermatozoides, y a veces se inflama. Pero si no se inflama, debería estar ahí y sentirse. Y uno conociendo esto, después si ocurriera un bultito en alguna otra estructura, pues entonces pudiera con mayor familiaridad darse cuenta de que está ocurriendo y detectar de manera prematura quizás entonces lo que sería una tumoración de testículo, que de no detectarlo a tiempo y resolverlo pudieran acortarle la vida al paciente. Nos queda uno muy importante, pero esto lo vamos a hacer luego de un corte. Sí preguntarle, antes de irnos al corte, los cánceres prostáticos casi siempre son de buen pronóstico. Pero eso es para que me la responda ahora. La otra pregunta que va a ser después de la pausa, vamos a hablar acerca del cáncer de pene. Pero eso va a ser después. Pero en el caso de la benignidad, sí. Si hay cáncer de próstata, es maligno. Sin embargo, los cánceres pueden al microscopio verse de diversas formas. Parecerse todavía a las células que son originales, que estos son los cánceres con células bien diferenciadas. Cuando comienza a diferenciarse un poquito más, que ese grado de diferenciación moderado, y los que menos se parecen o son más mal diferenciados son de peor pronóstico y tienden a ser más agresivos. Por ende, debemos de tratar de resolverlo lo más rápido posible, pero no solamente esto, el seguimiento se le da a mucho más tiempo porque se asocian a mayor recidiva, es decir, que el tumor después que uno lo erradica pudiera volver. Muy bien, un tema sumamente interesante. Esto es salud masculina, ¿verdad? Claro. Doctor, el cáncer de pene, también el cáncer de vía urinaria, me dijiste, del tracto urinario, pero hay otro más. Que sí, también el cáncer renal. El cáncer renal. Sí, son varios cánceres. Háblenos un poquito de esto. Dicen que el cáncer de pene está muy relacionado con la promiscuidad. ¿Mito o realidad? Es una realidad. Lo que pasa es que cuando uno tiene más promiscuidad, ha estado expuesto a mayor cantidad de virus, y estos virus pudieran generar unos cambios microscópicos que con el tiempo pudieran dar el traste con el desarrollo de estas tumoraciones, que muchas veces ocurren en asociación a una mala higiene. Por eso. Doctor, perdona, a propósito del tema que tuvimos en principio, se dice que si hay alguna mancha en esa área, debe llamar la atención.
Claro que al sí. individuo. Claro que sí. Hay muchísimas patologías dermatológicas por toda la piel y el pene y los testículos están cubiertos por un tipo de piel especializada con formas en sus estructuras que son circunscritas a esa área. Pero donde quiera que uno tenga un cambio de coloración o un cambio de, por ejemplo, yo tengo un lunar y este lunar, aunque sean los genitales, cambió de color, hay que pensar... tamaño. Y de tamaño, y de forma, y de verrucosidad. Hay que pensar en que hay probablemente una malignidad y esto no es ajeno para el área de los genitales tampoco. Entonces el cáncer de pene, cáncer del tracto urinario. El cáncer de pene, para terminar la idea de esta, entonces se da con mayor frecuencia cuando hay un menor nivel educativo, que las personas no identifican que hay un problema o lo esconden por vergüenza del área y entonces se hace más evidente y menos controlable. Y la realidad es que si hay un tumor en el pene, hay que amputar. ¿Hay que doctor? Así mismo. Si está... Espérese, doctor. ¿Es así? O sea, no hay otro tratamiento, ahí no hay radioterapia, si quimio. Comenzó y es menor de 1 centímetro en un área, por ejemplo en el glande, usted puede hacer una glandectomía parcial, pero es quitar el tumor. Hay veces que... ¿Qué tan común es, doctor? Porque pues afortunadamente va a ocurrir solamente en cerca del 2 al 5% de la población pero general. aún así es mucho. Es mucho. Aún así es mucho. O sea, no, pero doctor, así mismo, son amputaciones. Amputaciones. Pero bueno, esas personas que tienen esas amputaciones, luego se le puede poner una prótesis, doctor. Casi nunca, porque lo que nosotros estamos quitando es dónde va la prótesis muchas veces. Es más grave todavía. Sí. La solución es drástica. Drástica y no, prácticamente cero. Pero la gente cree que no existe el cáncer de pene, doctor. No, existe. Y en los lugares donde se hace, que era la idea que te quería comentar ahorita, donde se hace la circuncisión de manera, vamos a decir, protocolar en todos los recién nacidos, es inexistente el cáncer de pene. Sin embargo, las instituciones que abogan que no hay que hacerle la circuncisión a todo el mundo, tienen un punto en el que para tú beneficiar el 2 al 5% de la población general, hacerle circuncisión a todos tal vez no es una buena práctica. Sin embargo, si no hay posibilidad de tener una buena higiene, este es el paciente que debe hacerse sí o sí la circuncisión, previniendo que ocurra el cáncer de pene. Y es preferible hacerlo cuando están los niños pequeños. Sí, les molesta menos. Doctor, entonces del tracto urinario, como usted bien decía. Así como ocurre el tumor de vejiga, todo el tracto urinario está revestido en su interior por un tejido especializado. Y el mismo tejido especializado que tiene en la parte de adentro de la vejiga es el mismo que tiene toda la vía urinaria. Es decir, este mismo cáncer que pudiera ocurrir en la vejiga también pudiera ocurrir en las vías urinarias y generar también sangrado, a veces evidente, macroscópica, otras veces en el microscopio. Doctor, mucha gente cerró la pierna con lo que usted dijo hace un momentito. Es que no es una noticia buena de el cerebro, Sí, cualquiera responde. Con el anuncio solamente. Así es. Doctor, el jueves pasado se celebraba el Día Mundial del Riñón, ¿cierto? Así mismo, el día en el y eso ustedes también... Ustedes y los nefrólogos trabajan de la mano. Así mismo, el jueves 13 se llevó a cabo este día de la celebración, los riñones, que es un órgano que tenemos que cuidar porque se dañan cuando nosotros no chequeamos la presión y no la controlamos, cuando no chequeamos nuestro azúcar y no la controlamos, pues los órganos que están más propensos a dañarse son los riñones. Y es por eso que existe el trasplante renal. Es mejor tener sus 2 riñones, pero hay gente que no tiene ni uno bueno y estos son los que tienen entonces que para mantener la vida, estar pegado a una máquina 3 veces por semana, que sería la diálisis, o entrar en el plan de trasplante renal, que muchas personas se van a beneficiar, pero como no es tan frecuente y tan fácil, otras no. Entonces, lo mejor es la prevención. Y el día 13 de marzo es el día en el cual nosotros creamos conciencia para que la gente se cuide. Yo he dicho algo, los pulmones lo que necesitan es aire. Sí. Los riñones necesitan agua. Líquido. O líquido, ¿verdad? Entonces, hay individuos que le dan otras cosas, entonces destruyen por hábitos tóxicos, precisamente tanto sus pulmones como sus riñones. Así es. Pero se habla también del cáncer
A nivel renal, claro que sí. renal. Y está asociado a hábitos tóxicos tabáquicos. Y eso, bueno, cuando tú en cada envoltura ves que te dice esto es perjudicial para la salud y aún así tú te envenenas, ya tú sabes si ese vicio es tan grave y tan difícil de controlar para los que lo tienen. Y la realidad es que tanto el cáncer de vejiga como de las vías urinarias como el cáncer renal se asocia directamente y en gran proporción con el hábito tabáquico, con fumar. Ya sabemos que para el pene no hay radioterapia, quimio, sino una cirugía. Sería la amputación. La amputación. Lo malo del cáncer de pene que muchas veces hace metástasis a ganglios en la región inguinal, y en esta región, aparte de nosotros sacar esos ganglios que podrían estar afectados, pudiera también dársele radioterapia. Los demás cánceres, ¿cómo son tratados? Y bueno, próstata, cuando tenemos un cáncer en la próstata, si está circunscrito a este nivel, es sacando la próstata. Cuando tenemos una prostatectomía radical, que se quitan también las vesículas seminales y la uretra que está abrazada por el órgano. Cuando tenemos un cáncer de vejiga que es superficial, pues entonces se resecan esas células malas, se mandan al patólogo a ver si ya está libre y no llegó al músculo, porque si llegó al músculo ya es un cáncer músculo invasivo y este lleva otro tipo de tratamiento donde podría ser sacar la mitad de la vejiga o incluso la vejiga completa. Cuando el tumor está en el riñón, si el tumor es mayor de 4 centímetros, de 5 hacia arriba, hay que sacar el riñón completo. Por suerte, si usted tiene 2, le queda 1, pero si es de 4 centímetros hacia abajo, se puede sacar solamente el tumor haciendo una nefrectomía parcial. Cuando el cáncer se encuentra en los testículos, ¿cómo es tratado? Porque si afecta la fertilidad del hombre. Si es unilateral, como ocurre en el 98% de los casos, o sea, de un lado, de un solo lado, pues entonces sacando ese testículo por vía inguinal, no por el escroto, sino por vía inguinal, pudiéramos nosotros curar a este paciente. Si hay ya metástasis a algunas áreas, sacar el testículo completo y dejar el que no tiene el problema. Con este debería darle para todas las funciones hormonales y también de fertilidad. Wow. Pero el testículo que tendría el tumor, lo malo es cuando son los dos lados, pero si es un solo lado, pues solamente sacando el testículo y verificar que no haya habido metástasis, es decir, que las células malas se hayan ido a otra área, que es algo que pudiera ocurrir y es lo que no queremos que pase. Siempre se habla de factores modificables, doctor. En este caso de los cánceres urológicos, ¿se puede hablar de lo mismo? Sí, la prevención en términos de hacer todos esos hábitos tóxicos que se asocian a lo que es el desarrollo de tumoración, habría que cambiarlos, pero además la detección temprana con esta tipo de propaganda de tocarse los testículos para chequear si hay algún bulto, de ir al urólogo preventivamente una vez al año para detectar si hay algún cambio o nódulo a nivel de la glándula prostática, hacerse análisis de orina a ver si hay sangrado, porque pudiera asociarse a un tumor de la vejiga, un tumor de la vía urinaria o un tumor renal. Son fundamentalmente esos chequeos que auguramos para que la gente vaya a hacérselo entre 6 meses a un año. Por lo menos es lo que recomendamos. Excelente, muchísimas gracias una vez más al doctor Wellington Ledesma por compartir estas interesantes informaciones de salud con nosotros aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Doctor Ledesma, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarlo? Y estamos en las redes sociales, Instagram, fundamentalmente dr.wellingtonledesma.rd, y nos pueden contactar todas las tardes en el Centro Médico USA, donde brindamos asistencia con el teléfono de contacto 809-475-6102. 809-475-6102. Y a ustedes también las gracias por permanecer en la sintonía con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.